suplicando auxilio a su padre, fueron las desgarradoras últimas palabras de un turista ruso, mientras era arrastrado cruelmente a la muerte por las fauces de un tiburón. Frente a numerosos testigos impotentes, incapaces de intervenir, el océano, ese vasto y profundo mundo submarino, se convirtió en el escenario trágico de la despedida de Vladimir Popov. En el escalofriante video de hoy, nos sumergimos en las aguas de Egipto para narrar la historia de su encuentro fatídico con la bestia devoradora. Imagínate en una de las playas más impresionantes que puedas imaginar. Los turistas locales surfean, nadan, ríen, los niños juegan alegremente y las familias están inmersas en la relajación y la unión. Esta era la idílica escena que Vladimir Popov y su familia estaban viviendo en una playa de la localidad egipcia de Hurghada, en el Mar Rojo, hasta que ocurrió la tragedia. Vladimir Popov, un ruso de 23 años, nació en la ciudad subártica de Arcángel. Más tarde se trasladó a Moscú con su padre y pasó allí la mayor parte de su vida. Varios meses antes del incidente, tomaron la fatídica decisión de trasladarse a Egipto, buscando refugio de la guerra ruso-ucraniana en curso. El lugar exacto de su estadía sigue sin estar claro, ya que algunos informes indican que la familia compró una propiedad en el complejo turístico británico de Hurghada, mientras que otros sugieren que se alojaban en el Odyssey Dream Beach Hotel de 4 estrellas. Vladimir era un joven exitoso, que trabajaba de forma remota como especialista en computadoras, y sus amigos revelaron su pasión por la música, ya que disfrutaba grabando canciones como pasatiempo. El 8 de junio de 2023, Yuri Popov y su hijo Vladimir se dispusieron a pasar un día en una playa cerca del Dream Beach Hotel en el balneario egipcio de Hurghada, en el Mar Rojo. La playa estaba llena de actividad, ya que los lugareños y los turistas disfrutaban de las aguas cálidas y el clima soleado. Mientras la novia de Vladimir se unía a ellos, la familia reía, hablaba y saboreaba su tiempo juntos en las orillas arenosas. En medio de la bulliciosa escena, Vladimir decidió darse un refrescante baño para escapar del sol abrasador, mientras su padre permanecía en la arena, vigilando sus pertenencias y disfrutando de la relajación. La playa se llenó de sonidos alegres, mientras los toboganes salpicaban el agua, las risas de los niños llenaban el aire, los surfistas montaban las olas y la música alegre creaba una atmósfera vibrante. El balneario del Mar Rojo era conocido por su cautivadora belleza, atrayendo a visitantes de todo el mundo con su vida nocturna y temperaturas agradables durante todo el año. La impresionante playa y el fascinante mar eran su principal atractivo, proporcionando una sensación de seguridad mientras un socorrista vigilante vigilaba el agua, lo que hacía que los accidentes fueran raros. Mientras Vladimir disfrutaba de su baño, una repentina conmoción y gritos desgarradores llenaron el aire. Sobresaltado, giró la cabeza para ver a otros nadadores que se dirigían apresuradamente a la orilla, impulsados por un sentido de urgencia. La confusión se apoderó de él cuando la gente en la arena le gritó que saliera, pero la gravedad de la situación lo eludió. Cuando finalmente redirigió su mirada hacia la vasta extensión del océano, su corazón se hundió. Allí contempló un espectáculo escalofriante, una inmensa aleta dorsal de color gris oscuro que lo rodeaba siniestramente, acercándose con cada segundo que pasaba. A pesar de su intento desesperado por llegar a la seguridad de la orilla, el destino conspiró en su contra, dejándolo como una de las pocas figuras que quedaban en las traicioneras aguas. Mientras otros escapaban con éxito de las garras del peligro, el tiburón puso su mirada en Vladimir, marcándolo como su desventurada presa. Cuando el tiburón se acercó a Vladimir, se lanzó hacia adelante, hundiendo sus dientes en su cuerpo y tirando sin piedad de él bajo la superficie del agua. La horrible escena se desarrolló en las imágenes grabadas, revelando su lucha desesperada por mantenerse a flote mientras su cuerpo era sacudido y arrastrado por el implacable depredador. Sus piernas se agitaban y pataleaban, lo que provocaba salpicaduras que brotaban del agua, mientras que un tono carmesí contaminaba el océano azul que alguna vez fue sereno.
un testimonio escalofriante de su lucha por la supervivencia. Momentáneamente, una calma espeluznante envolvió la escena mientras el agua se calmaba, dejando a los espectadores sin palabras e inseguros de cómo reaccionar. Ni Vladimir ni el tiburón eran visibles, hasta que de repente reapareció, herido y decidido a nadar de regreso a la seguridad de la orilla. Luchando contra las corrientes implacables, gritó pidiendo ayuda, una súplica que congeló los corazones de todos los que la escucharon: «Papá, ayuda, duele». Con cada gramo de fuerza, se impulsó hacia adelante, luchando contra la implacable fuerza del mar. Sin embargo, después de lo que pareció una eternidad para Vladimir, el tiburón emergió de las profundidades, acercándose a él con una agresión aterradora, a solo 1,5 metros de distancia. En una última súplica desesperada, gritó una vez más: «Papá, ayúdame». En ese fatídico momento, las enormes fauces del tiburón se abrieron, agarrándolo por el torso y arrastrándolo hacia el abismo acuoso. El mar estalló en un frenesí de olas agitadas y violentas salpicaduras, mientras el poderoso cuerpo del tiburón se agitaba y rodaba, mordiendo y desgarrando el cuerpo de Vladimir en pedazos. Ahora completamente oculto a la vista, Vladimir fue cruelmente arrebatado, consignado para siempre a las profundidades, para nunca más ser visto con vida. En el instante en que se desató el ataque, Mohammed, un valiente rescatista, se lanzó al agua en dirección al hombre y quedó horrorizado al descubrir que las aguas estaban teñidas de rojo por la sangre. Sus ojos se posaron en la mano ausente de Popó, cercenada por la furia del depredador marino. En ese preciso momento, la siniestra presencia de un tiburón se hizo evidente. Con desesperación, comprendió que ya no había esperanza de rescate. Entre las olas, vislumbró a una mujer sumida en un estado de conmoción total. Con determinación, la sacó del agua y la llevó a la seguridad de la orilla. Luego, sin titubear, regresó de nuevo en el abismo acuático en un intento desesperado por salvar al hombre. Sin embargo, a pesar de sus heroicos esfuerzos, la llegada del salvavidas fue trágicamente cronometrada, apenas unos segundos después de que el cuerpo de Vladimir fuera arrastrado sin piedad bajo la superficie, desapareciendo irremediablemente de la vista. Los testigos repitieron el desgarrador incidente en sus mentes, atormentados por el inquietante deseo de haber podido intervenir de alguna manera, ofreciendo ayuda en ese momento fugaz. Todo el asalto se desarrolló en cuestión de segundos, dejando a todos con la amarga comprensión de que realmente no había nada que nadie pudiera haber hecho para alterar el desgarrador resultado. La experiencia de presenciar la desgarradora muerte de su hijo debe haber infligido un trauma inimaginable al padre de Vladimir, Yuri. Al observar impotente a su amado hijo luchando por su vida en la vasta extensión del océano, enfrentado a un depredador tan formidable como un tiburón, Yuri habría sentido profundamente el peso aplastante de su impotencia. La angustia que soportó al escuchar las súplicas desesperadas de ayuda de su hijo mientras luchaba con la conciencia de que era totalmente incapaz de intervenir, sin duda le destrozó el corazón. La profundidad del dolor de Yuri solo puede ser comprendida como una tragedia abrumadora y desgarradora. Antes del ataque, la novia de Vladimir había estado presente en el agua. Según testigos, él la instó a salir del agua, evitando así que se encontrara con el mismo destino devastador que le esperaba a él. Una mujer rusa no identificada, visiblemente devastada y abrumada por el dolor, fue observada gritando y llorando en la orilla, encontrando consuelo en la consoladora presencia de otros. La naturaleza espeluznante de la escena dejó una impresión duradera en los presentes, dejándolos obsesionados por las perturbadoras imágenes que se desarrollaron ante sus ojos. Tras el ataque, el tiburón permaneció en las inmediaciones, a la vista tanto de los lugareños como de los turistas. Las autoridades iniciaron rápidamente una operación de búsqueda, localizando con éxito al tiburón. Empleando un enfoque estratégico, los barcos rodearon al tiburón, desplegando grandes redes tanto delante como detrás de la criatura, enredándola finalmente en su propia lucha y haciéndola fácil de atrapar. Con el tiburón capturado, fue arrastrado a la orilla, donde yacía en un estado de indefensión. Sin embargo, se produjo un trágico giro de los acontecimientos, cuando una multitud de espectadores recurrió a un brutal acto de violencia, utilizando barras de metal para golpear sin piedad al tiburón hasta su desaparición.
Otra muerte sombría e implacable que marca el final de la vida del tiburón. Había sido un final trágico tanto para los hombres como para las bestias. Los expertos forenses informaron que los restos de Popov llegaron a la morgue desfigurados y con muchas partes desaparecidas. El tiburón le había arrancado la cabeza, le había desfigurado la cara y había recuperado partes separadas del cuerpo del mar. El tiburón también destrozó el pecho del hombre y se comió partes del abdomen y las manos. Según los informes, se encontraron una cabeza y una mano humanas dentro del tiburón asesinado. Es ampliamente reconocido que los ataques de tiburones a los humanos pueden deberse a varios factores. La identidad errónea es uno de esos factores, ya que los humanos pueden tener semejanza con las presas naturales de especies específicas de tiburones. Además, los tiburones pueden exhibir un comportamiento curioso, investigando objetos desconocidos en su entorno, incluidos los humanos. Los comportamientos agresivos, como la defensa territorial o la protección de las crías, también pueden desencadenar respuestas agresivas por parte de los tiburones. Sin embargo, es crucial reconocer que la mayoría de los encuentros de tiburones con humanos no son fatales y los tiburones generalmente se retiran después de una mordedura inicial. El comportamiento exhibido por el tiburón en este incidente en particular fue muy poco común y raro. El biólogo marino ruso Dmitry Orlov, fundador y director ejecutivo de la compañía Rudaiv, que opera en el Mar Rojo, sospecha que el tiburón mató a turistas 2 veces el año pasado y estaba embarazada. En julio del año pasado, la turista austríaca Elisabeth Sauer, de 68 años, estaba buceando cuando fue atacada en el agua. Una segunda víctima, un turista rumano, fue devorado vivo a unos 198 metros de distancia. Orlov dijo que cree que el tiburón tigre estaba preñada el año pasado. Luego volvió a quedar embarazada, y como no puede perseguir completamente a los peces, como presa ordinaria, volvió a venir, recordando un lugar donde había presas fáciles. Es importante tener en cuenta que estos centros turísticos han sido tradicionalmente populares y considerados como destinos seguros. Sin embargo, con el tiempo, los recuerdos de tales eventos tienden a desvanecerse y las personas regresan gradualmente y olvidan qué sucedió. Lamentablemente, puede ser necesario otro incidente para recordar a las personas los riesgos potenciales asociados con los encuentros oceánicos. En el momento en que Chucho se disponía a sumergirse en el río, una ominosa sensación de miedo y duda se apoderó de su mente. Sin embargo, decidió ignorarla, convenciéndose a sí mismo de que simplemente estaba pensando demasiado y se sumergió en el agua. Lo que él no sabía era que, durante todo ese tiempo, un cocodrilo lo observaba fijamente, acechándolo. Tan pronto como Chucho ingresó al río, el reptil comenzó a nadar hacia él. Cuando el cocodrilo se acercó, desató un feroz ataque, arrastrando al pobre Chucho al agua. Hoy les presentamos la escalofriante historia de un destacado futbolista que fue víctima de un brutal ataque por parte de un cocodrilo. En una hermosa parte de Costa Rica, había un pueblo tranquilo conocido por su comunidad cercana y sus impresionantes paisajes. Esta fue la casa de Jesús Alberto López Ortiz, llamado cariñosamente Chucho por quienes lo conocieron. Chucho no era solo un nombre, sino que mostraba su fuerte determinación, emoción y carácter inquebrantable. La historia de Chucho comenzó en una cancha polvorienta, donde encontró su pasión por el fútbol cuando era joven. Cada vez que pateaba el balón, ponía toda su energía y trabajo duro en cada práctica. La gente se fijó en su talento y, con el paso del tiempo, se convirtió en un jugador importante para el Deportivo Río Coñas, un sencillo club de fútbol de la división inferior de la Liga Costarricense de Fútbol Amateur. Su habilidad como centrocampista aportaba emoción al juego, y sus compañeros de equipo lo respetaban no solo por lo bien que jugaba, sino también por su comportamiento humilde y amable. Además de los emocionantes juegos y las duras prácticas, la vida de Chucho fue mejorada gracias a su maravillosa familia. Fue un esposo amoroso con su esposa y un padre devoto con sus 2 hijos, Darían y Isen. Su sonrisa se ensanchaba cuando pasaba tiempo con ellos, su risa llenaba su hogar de calidez y alegría.
Pero Chucho no solo amaba el fútbol cuando jugaba en la cancha. También utilizó sus conocimientos como entrenador a tiempo parcial. Con su licencia de entrenador, se dedicó a ayudar a los jóvenes talentos. Compartió sus propias experiencias y los ayudó a convertirse no solo en mejores jugadores, sino también en mejores personas. Entonces llegó ese fatídico día, un día que alteraría para siempre la vida de quienes lo conocieron. En la mañana del 29 de julio, Chucho, pensando que iba a ser un día normal, se despertó y continuó con su rutina diaria. Se levantó de la cama, se duchó y desayunó, lo que le dio energía para su intenso entrenamiento de fútbol. Su entrenamiento era al aire libre, bajo el ardiente sol costarricense, y consistía en mucho cardio. Una vez que terminó con su entrenamiento, comprensiblemente tenía mucho calor y estaba cansado, pero en lugar de ir a casa y ducharse para refrescarse, decidió cambiar un poco su rutina. Cerca de la zona en la que Chucho estaba trabajando, había un río grande y largo, que era popular por tener cocodrilos que eran agresivos. Chucho lo sabía, pero acababa de hacer un entrenamiento intenso y estaba agotado hasta el punto de que haría cualquier cosa para refrescarse. Se dijo a sí mismo que era un río grande y que las probabilidades de que algo sucediera eran muy bajas, así que se arriesgó y caminó hacia el río. Una vez que llegó allí, naturalmente pensó en irse y volver a casa. Los latidos de su corazón se aceleraron un poco mientras miraba el río, dándose cuenta de que estaba solo, y si algo sucedía, nadie podía ayudarlo u obtener ayuda. Pero Chucho era una persona muy valiente y razonable, por lo que se encogió de hombros ante esos pensamientos negativos y se convenció a sí mismo de que estaba pensando demasiado y que no iba a pasar nada. Con cada paso que Chucho daba en el agua, era como si su estrés fuera barrido y reemplazado por la sensación de alivio, ya que finalmente comenzaba a sentirse fresco y renovado. Mientras Chucho estaba en el río disfrutando del agua, llamó la atención de un peligroso depredador. Un cocodrilo sintió las salpicaduras y vio a Chucho solo en el agua. Ahora estaba en su territorio, y Chucho parecía una comida fácil para el cocodrilo. Lenta y silenciosamente, el cocodrilo nadó hacia el hombre preparándose para un ataque. Cuando el cocodrilo se aproximó lo bastante para sentirse seguro, se abalanzó y cerró sus mandíbulas sobre el brazo de Chucho. La sorpresa dejó a Chucho indefenso, siendo arrastrado y lanzado a lo largo del río. El dolor en su brazo era tan intenso que se encontraba desorientado, sin saber qué camino tomar. El cocodrilo lo arrastró bajo el agua, destrozando su cuerpo, sin permitirle volver a levantarse para tomar aire. Finalmente, Chucho falleció. No se sabe si fue porque se desangró o porque se quedó sin oxígeno, pero los expertos dicen que ambos fueron un factor importante en el fallecimiento final de Chucho. Su cuerpo no fue encontrado hasta horas después del incidente. Cuando el cocodrilo finalmente emergió, estaba nadando a lo largo del río todavía sosteniendo el cuerpo de Chucho en sus fauces. Llamaron a las autoridades y, durante horas, intentaron recuperar el cuerpo sin dañar al animal, pero no funcionaba. Lamentablemente, tuvieron que dispararle al cocodrilo, para que soltara su cuerpo y para que no fuera un peligro recuperar el cuerpo. Una vez que el animal fue baleado, los residentes dicen que lo siguieron en una canoa hasta la orilla del río y recuperaron el cuerpo de Chucho. El pueblo, que una vez fue un lugar alegre y unido, se convirtió en un lugar triste y tranquilo. Todos sentían una profunda tristeza mientras trataban de entender el hecho de que su querido Chucho se había ido. Esta triste noticia no solo se quedó dentro del pueblo, sino que se extendió por todas partes, tocando los corazones de las personas cercanas a Chucho e incluso de quienes no lo conocían personalmente. El Deportivo Río Coñas, el club que fue como una segunda familia para Chucho, también sintió la tristeza de su fallecimiento. Compartieron un mensaje oficial que captó lo mucho que les dolía, lo agradecidos que estaban por lo que Chucho había hecho y las cosas buenas que había dejado atrás. El funeral de Chucho fue un evento serio, con todos muy tristes. La gente caminaba en fila silenciosa por las calles de la provincia de Guanacaste, recordándolo. Los globos flotaban en el cielo,
Los trofeos brillaban a la luz de la luna y las imágenes mantenían viva su naturaleza vivaz y alegre. En medio de su dolor, la familia de Chucho encontró consuelo en el apoyo de los dolientes que se alinearon en el camino, ofreciendo condolencias y palabras amables. El agradecimiento que compartió la familia de Chucho mostró cuán fuertes eran las conexiones que Chucho había hecho durante su corto tiempo con ellos. El pueblo nunca será el mismo sin la risa de Chucho, su juego apasionado y su guía cariñosa. La comunidad se aferra a su memoria, usándola como un recordatorio para abrazar la vida plenamente, incluso frente a los riesgos. La historia de Jesús Alberto López Ortiz, o Chucho, se convirtió en una historia de coraje, sacrificio y el poder perdurable de una vida bien vivida. Entre los recuerdos de la infancia, jugar con amigos en el patio de la escuela perdura en la memoria de todos. Sin embargo, en la salvaje y remota naturaleza de la isla de Vancouver, la diversión se ve eclipsada por amenazas inminentes. Mientras los niños ríen y juegan, en lo profundo del bosque colindante acecha un puma. Sus ojos centelleantes se fijan en un inocente niño, sellando así su destino. Este es el aterrador relato del feroz ataque de un puma a Jeremy Williams. Con solo 8 años, Jeremy Williams asistió a la escuela primaria Cayuquete local, junto con su hermano Daniel, de 4 años. Eran miembros del pueblo nativo Cayuquete. Su padre también enseñaba en la escuela en la comunidad aislada de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica. Pertenecientes a una comunidad llena de tradición y rica en cultura, Jeremy y Daniel eran 2 de las 300 personas de las primeras naciones que vivían en el pueblo. Su comunidad rural y aislada estaba situada a 225 kilómetros al noroeste de Victoria, rodeada de un hermoso desierto. Cayuquete es el asentamiento contemporáneo más al noroeste de los nativos de habla notka. Es un pueblo de pescadores. La comida del océano ha abastecido a la comunidad durante generaciones. Los pueblos de las primeras naciones llegaron allí hace más de 4.000 años. Se sintieron atraídos por la rica vida marina, los recursos naturales, el clima templado y el hermoso entorno. Pero en ese entorno se escondían peligros. Los animales salvajes acechaban. La mayoría se daban la vuelta al ver a un ser humano, pero para otros eran audaces y descarados. Representaban un riesgo real, especialmente para aquellos que deambulaban solos. La proximidad de la escuela a la naturaleza era una preocupación para los padres. Habían pedido en repetidas ocasiones a los directores de las escuelas que levantaran una valla alrededor de la escuela y sus terrenos. Sabían que los animales salvajes eran comunes en la zona y creían que era solo cuestión de tiempo antes de que se produjera un ataque a los niños de la escuela. Lamentablemente, tenían razón. Durante las últimas semanas, ha habido más y más avistamientos de pumas en la isla de Vancouver. Los pumas son animales curiosos por naturaleza y algunos tenían poco miedo a los humanos. Se acercaron a caminantes, ciclistas e incluso guardabosques. El consejo siempre era quedarse quieto, agitar los brazos por encima de la cabeza y gritar. Nunca le des la espalda a un puma y trates de arrojarle algo. Por lo general, solo están interesados en algo que llevas, en lugar de ti, como comida en tu mochila. Pero si te ven como la presa, entonces esa es una historia completamente diferente. Un puma que te acecha no solo es curioso, sino que quiere comer. Un martes por la mañana de mayo de 1992, Jeremy estaba jugando con su hermano Daniel y sus 2 amigos en el patio de la escuela. Su padre, que era uno de los profesores de la escuela, estaba dentro del edificio. Podía oír a los niños jugar y a veces miraba por las ventanas y veía a sus 2 hijos corriendo con los demás. Pero no era el único que observaba a los niños jugar esa mañana. Un puma se había sentido atraído por los gritos y llantos de los niños pequeños mientras jugaban afuera durante el recreo. Jeremy se sentó en un banco cubierto de hierba en el borde del patio de recreo, mientras los otros niños seguían corriendo detrás de él. Miró hacia el bosque circundante, pero no pudo ver al gato camuflado entre la maleza. El puma clavó sus ojos en el pequeño. Era una hembra, apenas 1 año. Probablemente estaba cazando sola por primera vez. Los pumas suelen permanecer con sus madres hasta entre los 14 y los 21 meses de edad. Como hañera, no puede haber sido independiente por mucho tiempo. Era una cazadora inexperta, pero oportunista, una de las más peligrosas de su especie.
Los pumas son hipercarnívoros, lo que significa que solo comen carne. En el Parque Nacional de Yellowstone compiten con los lobos por los alces y los ciervos. En otros lugares también cazan mamíferos más pequeños, como mapaches, puercoespines y pavos salvajes. Pero suelen cazar de noche o durante el anochecer y el amanecer. Entonces, ¿por qué salió en el día? Tal vez había tenido una noche infructuosa en la caza. Tal vez estaba muy hambriento. La puma se agachó, con el vientre a centímetros del suelo. Lentamente, avanzó lentamente entre la maleza, sus pasos silenciosos en el suelo, sus ojos sin pestañear. Luego, corrió hacia él, corriendo de repente desde el bosque hacia el niño. Cubrió el campo abierto entre Jeremy y ella en un segundo. Un destello marrón llamó la atención de Jeremy y levantó la vista y gritó cuando vio al puma de 27 kilos lanzarse hacia él. No tuvo tiempo de levantarse y correr. Saltó encima de él, yendo instintivamente hacia el cuello. Sus garras se clavaron en su cuerpo y los largos caninos perforaron su garganta mientras lo mutilaban. Los otros niños gritaron y todos corrieron hacia el edificio de la escuela. Algunos se apresuraron a entrar, gritando pidiendo ayuda. Sabían que su amigo estaba en serios problemas. Jeremy estaba tratando de defenderse, pero era demasiado pequeño en comparación con el puma salvaje. No tenía ninguna posibilidad. El peso de su cuerpo lo inmovilizó, y cuando cerró sus mandíbulas alrededor de su garganta, le quedaban pocos segundos de vida. Kevin Williams, el padre de Jeremy, escuchó el caos afuera y corrió al patio de recreo. Allí, vio a su hijo mayor debajo del gato de color marrón claro, con la cabeza en sus fauces. Corrió hacia el puma, gritando y gritando, tratando desesperadamente de distraerlo y ahuyentarlo. Trató de encontrar algo que lanzarle mientras corría hacia adelante, pero el tiempo se estaba acabando. Aunque en realidad solo pasaron unos segundos, el tiempo parecía haberse detenido. El ataque parecía no tener fin, y Kevin se sentía impotente para detenerlo. Entonces, el conserje de la escuela, al escuchar también los gritos aterrorizados de los escolares, salió corriendo con su rifle. Lo levantó, apuntó y disparó un solo tiro. El puma se desplomó en el suelo, junto al joven, pero ya era demasiado tarde. Ya había dado su mordisco fatal, y no era nada que Kevin pudiera hacer por su hijo. Sostenía al niño, inerte en sus brazos, mientras su hijo de 4 años, Daniel, el hermano menor de Jeremy, observaba. La muerte de uno de los suyos sacudió a la unida comunidad Cayucat. Fue una tragedia que podría haberse evitado fácilmente. Richard Leo, un jefe indígena Cayucat, dijo a las autoridades que los padres estaban furiosos con la junta escolar por no proteger a los niños de la amenaza de los animales salvajes. No solo había pumas, había osos y lobos. Richard dijo que ningún alumno regresaría a la escuela hasta que tuvieran garantías de que se erigirá una valla alrededor de sus terrenos. Al estar rodeados de un hábitat privilegiado para pumas y osos, sus hijos necesitaban mantenerse a salvo. Una docena de niños estaban en el patio de recreo ese día. Fueron testigos de cómo mataron a uno de sus amigos delante de sus ojos. Y en cuanto a Daniel, había visto con horror cómo su hermano mayor era mutilado a pocos metros de donde él estaba. Se brindó asesoramiento profesional a esos niños y hubo una gran cantidad de apoyo de la comunidad local. Fue una tragedia que nunca será olvidada por los habitantes de Cayucat. Hay unos 4.000 pumas en todo Canadá, 3.500 de los cuales se encuentran en la Columbia Británica. La isla de Vancouver tiene la mayor concentración de pumas del mundo, con alrededor de 800 que llaman hogar a la isla. En los últimos 100 años, 5 personas han perdido la vida a manos de los pumas en la Columbia Británica. Sorprendentemente, todos menos uno de ellos ocurrieron en la isla de Vancouver. Durante este mismo periodo, se produjeron 29 ataques no mortales en la Columbia Británica, 20 de los cuales tuvieron lugar en la isla. La mayoría de ellos fueron en niños menores de 16 años. Aunque estos ataques son devastadores para todos los involucrados, en realidad son extremadamente raros. La capacidad de los pumas para eludir la detección es lo que los convierte en criaturas temibles.
Saber que están acechando en algún lugar, listos para actuar como depredadores innatos capaces de derribar a un alce de 272 kilos, añade un elemento aterrador. Aunque la mayoría de los canadienses nunca tendrán la oportunidad de presenciar uno, aquellos que lo hacen a menudo se encuentran con la inquietante realidad de su letal naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de Terror Interesante. Si te gustó este contenido lleno de curiosidades, no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Comparte tus pensamientos en los comentarios y, hasta la próxima, mantente seguro y curioso.